Muy buenas estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que son las actividades sociales de el 6 al 10 de septiembre, ¿sí? Entonces, esta semana trabajamos tanto temas de clase, un poco de tema de clase, y también lo que es la parte del proyecto que están trabajando, que es mensual, pues en este caso la semana 2 que nos toca ver sociales, ya vamos a explicar qué tienen que hacer. Que el proyecto es un tríptico, todo el proyecto en general es un tríptico, pero hay una pequeña parte de ese tríptico que va a sociales, por así decirlo, ¿ok? Entonces, primero empecemos con el tema clase de esta semana es la tecnología en el siglo XX y los movimientos sociales del siglo XX. Acuérdense que hemos estado viendo todo lo que fue después la Guerra Fría, después lo que está sucediendo en América Latina después de esta Guerra Fría, que estuvo la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora vamos a ver la tecnología en el siglo XX, ¿verdad? Porque esta carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética dejó muchos avances de tecnología, muchos inventos tecnológicos que hasta hoy en día los utilizamos. Entonces, ahí tienen ustedes el tema y ahí tienen la primera actividad, dice, según la página 172, acuérdense, si no tienen el libro, aquí abajo está el link, ahí dice el link del libro de sociales. Según la página 172, anote 10 sucesos tecnológicos más relevantes para usted. Entonces vamos a ver cuál es esa página. La página 172 y aquí la tenemos. Hay varios sucesos tecnológicos que pasaron durante estos años, pero usted va a solo que elegir 10 y los va a anotar cuáles son esos 10 que para usted son los más relevantes o importantes, que es personal para cada estudiante. Por ejemplo, tenemos en 1945 que las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por primera vez. Eso ya sabemos. Cuando Estados Unidos bombardeó a Japón con las bombas Hiroshima y Nagasaki, a estas dos ciudades, ahí fueron cuando las bombas atómicas fueron utilizadas por primera vez. Por primera vez, obviamente atacando una ciudad, porque de ahí han hecho experimentos con estas armas, pero la vez que han bombardeado una ciudad fue en este año, en 1945. Luego, en 1949, tenemos la primera prueba nuclear soviética. Acuérdense que al principio, primero Estados Unidos tenía armas nucleares, pero ya luego los otros países, en este caso, quien le siguió fue la Unión Soviética. En 1952, Estados Unidos fue el primer país en probar una bomba termonuclear, ¿verdad? La mayoría son armas destructivas. Una bomba, perdón, termonuclear es aquella que, aparte de, en este caso, afectar a la ciudad, tiene una alta temperatura que queda afectando, en este caso, al lugar donde decían dirigir el ataque. Entonces vamos viendo cómo van mejorando, fueron mejorando las armas. En este caso ya no solo eran armas nucleares, sino ya iban metiendo más poder a estas armas, como en este caso termonucleares, ¿sí? En este caso con control de temperaturas, ¿verdad? Al realizar el ataque, mucho más destructivas. En 1953 dice que apareció una nueva generación de avión, ¿sí? Aviones ya supersónicos, es decir, que viajaban a una velocidad que superaba el sonido, ¿sí? En 1953 mismo también más aviones supersónicos. En 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, que llevó a bordo a la perra Laika, ¿sí? Entonces ya la Unión Soviética empezaba a hacer estos avances tecnológicos, experimentos en el espacio. Ellos fueron los primeros que colocaron fuera del planeta Tierra orbitando a un satélite, ¿sí? Pero los estadounidenses no se quedaron atrás. En 1961, Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convirtió en el primer astronauta en dar una vuelta completa al globo, es decir, a nuestro planeta. Bueno, en este caso también era un avance, ¿sí? Tecnológico en cuanto a el
planeta Tierra buscando avances fuera del planeta. En 1961, Estados Unidos declaró que pondría a un estadounidense en la Luna antes de la final de la década. Entonces ya Estados Unidos se vio superado, ¿verdad? Por este satélite que lanzó la Unión Soviética, por lo que dieron la vuelta al planeta Tierra. Entonces Estados Unidos no se quiso quedar atrás y obviamente quiso ir mucho más allá que la Unión Soviética, demostrar que tenía más poder y enviaron a una persona a la Luna, ¿verdad? Es decir, ya no en la Tierra ni en los alrededores, sino es que frente, por así decirlo, a la Tierra. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En 1964, la nave espacial rusa Voskhod colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. Y en 1969 el hombre llegó a la Luna. En 1971, Soyuz 1 fue la primera estación orbital. En el 72, última misión tripulada a la Luna. Esta era una avance estadounidense. En el 84, Bruce McCandless fue el primer astronauta que realizó un paseo espacial autónomo. En el 88 se lanzó el telescopio espacial Hubble. En el 90, el COBE, Cosmic Background Explorer, detectó evidencia del Big Bang. Y uno de los últimos avances de esta década, o aspectos tecnológicos, fue que en el 92 se presentó la misión Cassini, de explotación del sistema solar y detección de planetas análogos a la Tierra. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo fueron dándose estos avances muy significativos para la humanidad en cuanto a los aviones, cómo pueden superar la barrera del sonido, es algo asombroso, cómo el hombre era un sueño poder viajar fuera del planeta y ahora ya, bueno, en ese tiempo ya lo lograron, lanzando los primeros satélites, luego el hombre cuando llegó a la Luna y ahora pues vemos que ya incluso ha llegado el hombre a Marte. Entonces vemos cómo ha aumentado y seguirá aumentando la tecnología y a veces lo que creemos que no va a suceder, pues va a llegar a ser una realidad en un futuro. Entonces hay muchos avances tecnológicos, ustedes elijan, están aquí en forma cronológica, ustedes elijan los que más les llamaron la atención y eso los colocan ahí o los que ustedes creen que son más relevantes fueron en este siglo XX. ¿Sí? Ok, sencilla esa actividad. Vamos a ver ahora el otro tema que es los movimientos sociales del siglo XX. Dice que hay 2 preguntas que hay que contestarlas según la página 173 y 174. La primera pregunta dice, ¿qué sucedió entre 1955 y 1968 en los Estados Unidos? Entonces vamos a estas páginas y aquí ustedes tienen las contestaciones, ¿verdad? ¿Qué sucedió en 1955 y 1968 en los Estados Unidos? Había una lucha, obviamente pacífica, en contra de la discriminación a la población afrodescendiente, ¿verdad? Es decir, a las personas de color, ¿sí? Acordémonos que antes había mucho racismo, no es como ahora. Entonces, la población afrodescendiente no tenía las mismas oportunidades en los Estados Unidos que las personas blancas. Entonces, empezó una lucha por buscar esa equidad, ¿sí? Y en 1954, la Corte de los Estados Unidos rechazó las llamadas leyes Jim Crow que determinaban la segregación entre blancos y afroamericanos, ¿sí? Es decir, esta lucha desigual ya por la Corte Suprema de los Estados Unidos quedó totalmente terminada y de a poco fueron las personas de color igualando sus derechos y oportunidades que las personas blancas. Alguien muy importante en estas luchas por derechos civiles de los afrodescendientes fue Martin Luther King, que fue aquel líder de estos derechos de estos ciudadanos civiles. Eso es lo que está sucediendo. Entonces ahí le pregunta, ¿qué está sucediendo? Una lucha pacífica, no violenta, de la población afrodescendiente que buscaba esa igualdad en sus derechos civiles, porque no tenía las mismas posibilidades e igualdades, ¿sí?
Y se toma como referencia a Estados Unidos, porque en Estados Unidos este tema no estaba bien, en los otros países estaba mucho peor. Entonces, en Estados Unidos, las personas afrodescendientes empezaron allá a valer sus derechos y se fue regando a las otras poblaciones después latinoamericanas. También estos movimientos sociales del siglo XX aparecieron las luchas feministas, es decir, que acuérdense que antes las mujeres no tenían las mismas oportunidades ni de ir a la universidad ni de trabajar. Entonces en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron las mujeres, ¿sí? Y obviamente los líderes, a tratar de equiparar y dar esa igualdad a las mujeres, y cada vez fueron encontrando esas oportunidades de estudiar, de trabajar, y es tal como ahora lo conocemos, que ya las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, pero antes de la Segunda Guerra Mundial no era así. La mujer, ¿verdad?, se dedicaba más a labores del hogar y no tenía mucha relevancia en puestos políticos ni en los trabajos, pero eso ya vemos que ha cambiado con el tiempo de una manera positiva. Después tenemos la otra pregunta que dice, ¿en qué consistía el movimiento hippie y los pacifistas? Entonces, ahí ustedes también tienen estas páginas, ahí nos habla de los hippies, que después, al culminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, aparecieron un movimiento de personas que se denominaban los hippies. Dice que los hippies eran una contracultura a las que aparecieron en los finales del año 1960, que se caracterizaron por anarquía no violenta y la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Entonces los hippies, ¿qué es lo que ellos buscaban? Decían que obviamente tenían una lucha no violenta y sus principales fines eran cuidar el medio ambiente y el rechazo al materialismo. ¿Qué es el materialismo? La vanidad, ¿verdad? Comprar cosas que no son realmente necesarias, pero que se las compra así por vanidad, por lujo, cuando hay otras prioridades, ¿sí? Por eso es que vemos que los hippies se vestían de una forma modestas, vivían en comunidades, ¿sí? Les gustaban, trataban de pasar su tiempo en lugares donde haya bosques, árboles, porque defendían al medio ambiente, ¿sí? Y también estaban en contra de las guerras. Ellos fomentaban la paz, el amor. Esas eran las ideales de su movimiento, los hippies, que hoy en día que ya se han regado incluso a otros países, incluso a América Latina, etcétera, pero que ya no están sonados como fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y los pacifistas pues también iban de la mano con los hippies, ¿sí? Eran personas que de pronto no se sentían tan identificadas en ese movimiento hippie, pero que iban en contra de todo asunto bélico, ¿sí? Entonces esas son las actividades en cuanto a los temas que tienen. La tecnología en el siglo XX, ahí analizamos cuáles eran los avances, los principales avances, cuáles son los movimientos sociales del siglo XX, la lucha de los afrodescendientes, el feminismo, los hippies, los pacifistas. Esos son los movimientos de este siglo más relevantes y que hasta hoy en día se logran ver los beneficios de su lucha en cuanto a los beneficios que ganaron los afrodescendientes, las mujeres, ¿sí? Y pues ahí tienen el link del libro, si no lo tienen en físico, para que puedan trabajar. Ya saben, si están haciendo a mano, toman una foto y lo convierten en archivo PDF y lo suben. Un solo archivo por semana. Es decir, esta semana, toda esta actividad es un solo archivo. Y ahí vamos al tema del proyecto de esta semana. Porque esta semana, si ustedes van a su proyecto que están trabajando, van a lograr ver que en la semana 2, primerito tenemos ahí sociales, dice identidad cultural y alimentación saludable. Y hay unas actividades que hay que realizar ahí que ahorita les voy a indicar. Acuérdense que cuál es la idea general de este proyecto, es un tríptico. Entonces va a ir en esa parte del tríptico, va a ir un poco de sociales.
Esto mismo que está aquí en el PDF que usted tiene del proyecto 1 de décimo, es lo mismo que está acá, yo solo lo he copiado, pero es prácticamente lo mismo, para que no repitan, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que está acá, ¿ok? Entonces ahí les pide 3 cosas en concreta, dice, realizar lectura de la página 37, 38, 39, 40 y 41 del texto integrado. ¿Cuál es el texto integrado? Es el que trae todas las materias, ¿sí? Es lenguaje, matemáticas, sociales, artísticas, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a tener que realizar una lectura de estas páginas. También les voy a agregar el link. Aquí les voy a dejar abajo el link de este libro por si no lo tengan en físico. Ya lo voy a agregar. Ahorita no lo tengo a la mano. Ok, seguimos. Entonces van a tener que leer. Primero, obviamente, solo le echan una lectura. Van analizando lo que van leyendo. El otro punto dice, redacten el tríptico en base a la lectura, es decir, a lo que ustedes leyeron de la 37 a la 41, los rasgos culturales que más destacan en tu ciudad o comunidad, es decir, los que más destaquen en Guayaquil o en la ciudad que usted viva o en su sector donde usted viva, los rasgos culturales, ¿sí? ¿Cuáles son esos rasgos? Facetas que tengan las personas, algo que los distinga a las demás, su forma de hablar, algún plato típico, alguna vestimenta típica de esa ciudad, alguna forma concreta de actuar de esas personas, de esa ciudad, cómo se desempeñan, cuál es el trabajo más relevante de esa ciudad. Rasgos culturales, eso, que identifican a una ciudad, ¿verdad? Puede ser por su vestimenta, cultura, forma de hablar, ¿sí? De pensar. Entonces, eso usted lo va a encontrar, va a leer y luego va a anotar, en base a lo que usted leyó, cuáles son esos rasgos culturales de su ciudad o comunidad. ¿Sí? Ahí les va, de la 37 a la 41 usted va a leer acerca de esos rasgos, pero eso le va a ayudar a que usted en la parte 2 va a saber cómo identificar esos rasgos y colocarlos en su tríptico. ¿En dónde lo va a colocar? Eso ya depende de usted, obviamente, porque es el tríptico, es ya del diseño de usted. ¿Sí? ¿En dónde yo lo recomiendo que lo puedan colocar? Obviamente podrían ir, a ver, vamos a ver. Ya les vamos a... Vamos a ver. Ok, ahí tenemos la base breve de un tríptico, ¿verdad? Esta es una cara, pero del otro lado también lleva este texto, lo que ustedes quieran colocar, ¿verdad? Siempre en la primera parte, eso ya usted va a haberlo trabajado, va alguna imagen, de qué trata, el tema, una imagen. Bueno, eso ya ustedes deben haberlo trabajado. Entonces, esto de aquí ya, esa es su primera parte de su tríptico, ¿verdad? Ustedes lo pueden colocar ya después en la parte que sigue, en un pequeño espacio, pueden colocar esos rasgos característicos de su ciudad. Puede ser después de la carátula o en la tercera cuadrilla, en la cuarta, al final, donde usted quiera. Eso no importa, no es relevante, porque es el diseño de acuerdo al tríptico que usted va elaborando y como lo quiera colocar en este caso. Luego dice que va a tener que responder unas preguntas. ¿Qué es cultura? ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Tercero, ¿qué idioma se habla en tu comunidad? Es de lo que yo les estaba hablando. ¿Y dónde encuentra esa respuesta? De la lectura de la 37 a la 41. ¿Sí? ¿Qué cambios culturales ha sufrido tu comunidad a raíz del COVID? ¿Qué cambios culturales y alimenticios tu familia implementó como medida de prevención de contagio por el COVID? Son preguntas
personales para cada uno de ustedes que van a aprender a contestarlas según la lectura. Y que no es nada difícil porque habla de su comunidad donde usted vive y sabe bien cómo ellos hablan, cómo comieron, de qué se alimentaron durante la pandemia, qué cambió después de la pandemia en su comunidad. Entonces es algo que usted va a entender, ¿verdad? ¿Qué tiene que colocar en el tríptico? Los rasgos culturales, ¿verdad? Estas preguntas las añade y las coloca en este mismo archivo de PDF junto con los temas y las actividades de la semana. Lo que va a colocar únicamente en el tríptico es los rasgos culturales de su ciudad o comunidad. Eso lo añade en el tríptico en la parte deseable para usted. ¿Okay? Y ahí estaría la semana, las actividades sociales, junto con el proyecto que van avanzándolo también semana a semana, ¿verdad? Que ustedes lo van enriqueciendo con todas las materias, van añadiéndole cosas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejar en esta explicación. Cualquier pregunta me pueden escribir. Este video va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver una y otra vez. Y cualquier pregunta, pues me la hacen llegar simplemente. ¿Ok? De mi parte, que tengan una excelente semana. Cuídense, sigan cuidándose. Y pues estamos en comunicación. Nos vemos, estudiantes. Nos vemos.